Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Confírmenme, por favor, si todos me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Estas van a ser las clases de Ciencia de la Computación, ¿sí? Este año vamos a utilizar una modalidad en la cual nos vamos a basar bastante en las clases grabadas del año pasado. ¿Por qué? Porque así ustedes tienen el beneficio de poderla traer la vista de antes de comenzar la clase. Y durante la clase presencial, vamos a hacer presencial. Durante la clase sincrónica, vamos a hacer un resumen de lo que se vio en las clases grabadas, ¿sí? Por eso es muy importante que, en lo posible, miren las clases con antelación. ¿Ah? Por acá algunos me comentaban que tenían problemas de horarios. Bueno, en principio, si están cursando solamente logística, no los deberían tener. Si hay realmente un problema de conflicto, avísenme porque vamos a tener que revisarlo con la coordinación de horarios, ¿sí? No deberían chocar esta materia con otras materias, no del mismo año por lo menos, ¿sí? ¿Está bien? Una vez nos pasó ya eso y bueno, y está bueno que me avisen, así lo arreglo con tiempo, si es el caso. Bueno, muy bien. Les voy a pedir, por favor, que habiliten el micrófono para hablar nomás, ¿sí? Y después lo deshabiliten. Así no se mete ruido en el aula. Ahí está. Perfecto. Si tienen que hablar, lo habilitan y hablan, ¿eh? Yo no tengo ningún problema que me interrumpan. Y después lo ponen en silencio, ¿eh? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenme, antes de que empiece, si han podido ver el video que les dejé en el aula, ¿sí? Por lo menos me lo dicen en el chat o me lo dicen en voz alta, no hay problema. ¿Pudieron ver el video que les dejé en el aula? ¿Tuvieron tiempo? No, yo no lo he visto, profe. Bien, acá me dicen que no, otros me dicen que sí. Acá Tamara me dice que sí. Lautaro me dice que no, Leslie me dice que sí. Bueno, muy bien, está dividido el tema. Perfecto. Bueno, no se preocupen, hoy es el primer día, ¿sí? Se entiende que por ahí no llegaron porque se publicó con poquita antelación, pero traten de mantener el hábito para, a partir de la clase siguiente, ¿sí? De tener visto el video antes. Yo hoy, por ejemplo, a la tarde les voy a publicar la grabación de esta clase y ya les habilito el de la semana que viene. Tienen toda la semana para verlo. Bien, lo ven cuando les queden cómodo, ¿sí? Si alguno lo quiere ver a más velocidad, yo no me ofendo, ¿sí? Suena fea la voz a más velocidad, pero si lo entienden, lo pueden ver a más velocidad. A mí no me ofende para nada, ¿sí? Es lo importante que lo entiendan. Si lo van a ver rápido y no lo van a entender, no tiene gracia, ¿sí? Si lo quieren ver más rápido y lo entienden, no hay problema. La idea es que miren el video, cosa de que podamos atender dudas, ¿sí? Que me traigan preguntas o dudas y las podamos atender, ¿sí? De todas maneras, yo siempre voy a hacer un resumen de lo que se estudió en el video, lo voy a hacer de vuelta, para ustedes. Así que, bueno, por ese lado no se preocupen. Bueno, esta materia, Ciencia de la Computación, es la primera de 3 materias que tienen ustedes en su carrera que están alineadas en el eje de las tecnologías, ¿sí? Esta materia es la primera, Ciencia de la Computación, después viene Tecnología de la Información y las Comunicaciones 1, que es en tercer año, y Tecnología de la Información y las Comunicaciones 2, que es en cuarto año, ¿sí? Estas 3 materias funcionan en forma coordinada. La primera, Ciencia y TIC 1 las doy yo, y TIC 2 las da Paula Tristán, ¿sí? Pero trabajamos juntos, ¿sí? Y la idea es que, digamos, este eje de las tecnologías es un eje que para ustedes es servicio, ¿sí? En la carrera de ustedes. O sea que voy a empezar contándoles qué es lo que espero de ustedes en esta materia, ¿sí? Ustedes son estudiantes de logística, de licenciatura en logística, todos ustedes. Y lo cierto es que la logística tiene una relación muy fuerte con la tecnología, ¿sí? O sea, la tecnología fundamentalmente le brinda un servicio muy importante a la logística, ¿sí? Gracias a la tecnología se pueden optimizar muchos procesos logísticos y ese es el sentido profundo que tienen estas materias en la carrera de ustedes, ¿sí? Mi idea para las 3 materias del eje en general y para ciencia en particular es que les sirvan para que ustedes tomen contacto con la tecnología, para que ustedes se conecten con la tecnología, para que ustedes lleguen a entender la tecnología, ¿sí? Ese es el objetivo
importante que tengo para ustedes en la materia. No es mi pretensión ni que aprendan a programar, ni que aprendan a diseñar sistemas, ni que aprendan a armar una red, por ejemplo. Pero sí es mi intención que ustedes se conecten con eso, o sea, que lo prueben una vez, ¿sí? Que se acerquen a eso. Por eso es que vamos a estudiar esos temas desde un enfoque introductorio, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes experimenten con eso. Si bien mi objetivo no es que ustedes programen, sí es mi objetivo que ustedes vean cómo se programa, ¿está bien? ¿Y por qué se necesita eso? ¿Por qué un licenciado en logística podría necesitar eso? Porque el licenciado en logística en su trabajo es muy probable que en algún momento tenga que hacer de intermediario entre un usuario que sabe que necesita algo, pero normalmente no sabe bien qué, ¿sí? Y un ingeniero o un programador que, si bien domina bien la tecnología, está lejos de, por ahí, de conectar con lo que el usuario necesita o quiere, ¿sí? Entonces, muchas veces los licenciados en logística van a terminar en su trabajo conectando esas dos cosas, ¿sí? O sea, haciendo de intermediarios entre esas dos cosas. Y para poder hacer bien de intermediarios entre esas dos cosas, ustedes tienen que entender a los usuarios y las necesidades del usuario, cosa para la cual tienen muchas materias en la carrera que les van a ayudar, y también entender cuáles son las posibilidades de la tecnología, que eso es un poquito lo que vamos a hacer acá, o sea, entender un poquito las posibilidades de la tecnología. ¿Sí? Yo sé que a algunos de ustedes les gusta la idea de programar, o por ahí tienen inquietud o curiosidad por programar, pero otros de ustedes no les interesa ni en lo más mínimo, ¿sí? Por eso es que mi objetivo no es hacer prácticas rígidas o estrictas, ¿sí? Pero sí que tomen contacto, que entiendan cómo se hace. Por eso es que vamos a hacer algunas prácticas relacionadas a eso. Pero ya les digo, les insisto, no es mi objetivo que salgan de acá programando, que sean capaces de programar, ¿sí? Pero sí que entiendan cómo se programa. Esto es muy importante que lo entiendan, que sepan cuál es la expectativa. ¿Está bien? Ustedes van a conectar con la tecnología acá. Creo yo que es muy importante que entiendan para su carrera profesional cuáles son los alcances de la tecnología. O sea, qué es lo que se puede hacer con la tecnología y qué es lo que no se puede hacer. Hay mucha, digamos, en esta época donde está tan de moda la tecnología, donde se habla tanto de tecnología en todos lados, hay mucho mito dando vueltas respecto de la tecnología. Hay muchas cosas que se hablan pero sin conocimiento. Hay muchas cosas que se dicen pero que no son. ¿Sí? Hasta incluso hay gente que cree cosas que se ven en las películas respecto de la tecnología y que no son reales, ¿sí? Bueno, yo lo que necesito es que ustedes por lo menos tengan una idea bastante clara de dónde está el límite, de qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que algún día va a poder ser y qué cosas es muy poco probable que sean nunca, ¿está bien? Entonces, las tres materias van en ese sentido. En ciencia en particular, vamos a empezar estudiando, ¿sí? La tecnología de base. O sea, yo les voy a contar, más relatado que en profundidad, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona la tecnología, ¿sí? Fundamentalmente la tecnología digital, ¿no? que es una de las tecnologías que más se ha propagado en esta época. ¿Y cuáles son los principios? Quiero que tomen contacto con eso. ¿Está bien? Entonces lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar por arriba, pero lo vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo funciona una computadora, de cuáles son sus componentes más importantes, ¿sí? De cuáles son las limitaciones tecnológicas que hay en la computadora y por qué están ahí. ¿Tá? Eso va a ser la segunda unidad después de la introducción. En la introducción vamos a hacer un repasito de algo que la mayoría de ustedes ya han estudiado en matemática, que es cambio de base, ¿sí? ¿Por qué necesito que aprendan o que practiquen el cambio de base? Bueno, porque las computadoras trabajan en una base diferente y está bueno que ustedes entiendan eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una práctica, es livianita igual, de cambio de base. Otra cosa que vamos a hacer en la primera unidad es unidades, entender las unidades que se usan en informática, que son importantes conocerlas, ¿tá? Para saber de qué estamos hablando o cómo se miden las cosas también. Son dos cosas muy básicas y muy conceptuales, ¿tá? Que se ven en la primera unidad. En la segunda unidad vamos a estudiar
cómo funciona la computadora por dentro. También, siempre a nivel conceptual, ¿sí? Sin entrar en detalles muy técnicos, pero es una idea que se lleven de qué hay adentro de una computadora y básicamente qué es lo que hace cada una de esas partes que hay adentro de una computadora. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. En el capítulo 3 vamos a hacer una experiencia, ¿sí?, de lo que es la construcción de software. También muy livianita, pero suficiente para que entiendan cómo es, ¿sí? O sea, vamos a aprender una metodología muy sencilla de diseño de sistemas, ¿sí? O sea, de análisis y diseño de sistemas, como para entender cómo se puede convertir, digamos, un requerimiento, una necesidad de alguien en un software, ¿sí? Ya les digo, no es en profundidad, no es muy técnico, no es el objetivo que ustedes aprendan a hacer eso, pero sí que tomen contacto con eso, ¿sí? Insisto que esa es la lógica. ¿Sí? En la unidad 4 vamos a ver vamos a ver una técnica de programación y sí, vamos a aprender, vamos a tirar ideas generales de cómo se programa, ¿está bien? Otra vez, no con el objetivo de que sean programadores, pero sí con el objetivo de que lo entiendan. Y finalmente, en el último capítulo de la materia, vamos a estudiar técnicas de diseño de bases de datos, que esto sí es muy probable que conecte mucho más con la carrera de ustedes, ¿ah? Porque aunque ustedes no vayan a trabajar quizá con un gestor de base de datos, sí van a gestionar datos. Y está bueno conocer técnicas de diseño de bases de datos para poder gestionar bien los datos. Aunque lo hagan con una planilla de cálculo, ¿sí? De todas maneras, entender cómo se gestionan los datos es muy importante. Así que de todos los capítulos, en particular, creo que es el que más conecta con lo que ustedes van a hacer en el futuro. Es el que tiene más probabilidad de conectar. Así que, bueno, esa es la idea general de lo que vamos a estudiar. Cuéntenme, por favor, si se entiende bien y si alguno tiene alguna duda respecto de lo que espero de esta materia, del alcance que tiene. Los escucho, chicos. Se entendió. Sí, se escucha bien. Iba a preguntar si hay que descargar alguna aplicación para aplicar estas técnicas, alguna recomendación de usted. Bien, buena pregunta, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en los prácticos, vamos a ir viendo algunas herramientas que se pueden descargar para mirar, ¿sí? No es el objetivo del curso que ustedes aprendan a usar una herramienta específica tampoco. Hay herramientas que se utilizan como ayudantes, digamos, como auxiliares para poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de programación, que creo que es el primer lugar donde tienen, donde se necesita una herramienta, les vamos a recomendar un ambiente de desarrollo y un compilador para poder programar, ¿sí? Eso lo van a hacer junto con Claudia en la práctica, ¿sí? Bueno, Claudia está acá con nosotros en el aula y va a ser la encargada de guiarlos por la práctica, ¿sí? Así que con ella van a hacer todas esas cosas, ¿sí? Ella les va a guiar para que se descarguen las herramientas, para que se las instalen llegado el momento, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? O sea, en la práctica vamos a justamente experimentar estos conceptos que vamos a estudiar en la teoría, ¿sí? Y ya les digo, las prácticas no son duras, no son fuertes, ni es la expectativa nuestra que ustedes salgan ni diseñando sistemas ni programando, porque hay carreras específicas para eso, ¿sí? Hay gente que estudia especialmente para eso, ¿tá? Pero sí que tomen contacto con eso. El objetivo es que ustedes tengan lenguaje, tengan léxico como para poder hablar con alguien que hace eso y entenderse, ¿sí? Y poder poder entablar una conversación a la misma altura con alguien que hace eso, sin que estén en desventaja, digamos, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Recuerden que es muy probable que en su carrera profesional ustedes tengan que actuar más de una vez como intermediarios entre un usuario que le duele pero no sabe ni qué ni dónde y un programador que sabe cómo resolver los problemas pero que muchas veces no sabe lo que el usuario quiere o necesita. Recuerden eso, que es lo más importante. Bien, perfecto. Cursada. ¿Cómo es la cursada de esta materia? Vamos a hablar un poquito de eso. La cursada de esta materia es promocionable, ¿sí? O sea, es una materia promocionable, lo cual quiere decir que ustedes pueden aprobarla sin obligación de rendir un examen final. Cuando ustedes rindan el examen parcial, que va a ser tirando a fin de año, normalmente en octubre, pues ahí se toma el parcial,
puede ser fines de septiembre, principios de octubre o mediados de octubre, bueno, depende cómo vayamos en el cuatrimestre, se verá en qué momento se toma el parcial. ¿Sí? Ya se van a enterar con tiempo porque les vamos a avisar. Si ustedes sacan una nota superior a 4 en el parcial, ¿sí? Ya tienen aprobada la materia, pero deberían rendir un examen final después. Ahora, si ustedes sacan más de 7 en el parcial, entonces ustedes pueden acceder a la promoción, que eso quiere decir que ya está aprobada la materia sin tener que dar un examen final. ¿Ah? Si ustedes sacan menos de 4 o sacan menos de 7, a opción de ustedes, pueden dar de vuelta el examen, pueden dar el recuperatorio, ¿sí? Y el recuperatorio va con las mismas condiciones. O sea, si sacan más de 7, promocionan, si sacan más de 4, aprueban. ¿Ah? Y hay una tercera instancia que se llama prefinal, que solamente es para aprobar la cursada. Ahí ya no se puede promocionar, ¿sí? Entonces, mi recomendación para ustedes es que lleven la materia al día. Si llevan la materia al día, ahora les voy a enseñar cómo llevar la materia al día. Ustedes probablemente puedan sacar más de 7 en el parcial y promocionar. Y ahí ya está, pasó la cursada. ¿Ah? Pasó la cursada, pasó el final y ya está, ya la tienen hecha. Bueno, estoy consciente que muchos de ustedes me han preguntado, algunos me han preguntado, otros se mandaron directamente, pero hay muchos de ustedes que no tienen las correlativas para cursar esta materia, ¿sí? O sea, generalmente la que les falta es álgebra, ¿sí? Sé que muchos tienen dificultades con álgebra y, bueno, vienen acá. Y yo les cuento, la realidad es esta. Cuando se diseña una carrera, se hace un sistema de correlativas porque se supone que uno tiene que tener un conocimiento de una materia para poder acceder al otro, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la teoría, ¿está bien? Y por eso está el sistema de correlativas. Y por eso, en teoría, ustedes no deberían cursar esta materia si no probaron álgebra, ¿sí? Eso es la teoría. La práctica y los años han demostrado que a veces funciona igual. O sea, a pesar de que ustedes no tienen aprobada álgebra, pueden cursar ciencias y les va muy bien, ¿sí? A veces sí, a veces no. Entiendan que se está forzando de alguna manera el plan, ¿sí? Probablemente durante la revisión se revisen las correlativas y hasta es posible que se elimine la correlativa con álgebra porque la experiencia dice que en general no es necesaria. Así que a algunos de ustedes les va a ir bien, a otros de ustedes podrían encontrar dificultad durante la cursada de esta materia. Me refiero a los que no tienen aprobada álgebra. Por eso, en principio, yo les dejo cursar. O sea, yo a todos les digo, bueno, cursen igual, ¿sí? O sea, cursan igual que cualquiera que esté anotado regularmente, ¿sí? No hay ninguna diferencia, todo igualito. Lo único que les pido es que alcancen el nivel de promoción, ¿sí? Si ustedes tienen una nota, sacan una nota de 7 o más en el parcial y alcanzan el nivel de promoción, entonces lo que les ofrezco es eso, es guardarles la nota hasta el año que viene. Entonces ustedes el año que viene se anotan en la cursada, se supone que para el año que viene ya tendrían resuelto el problema de álgebra, y entonces se pueden anotar a la cursada del año que viene y ahí yo les paso la nota de la cursada de este año. No tienen que cursar de nuevo ni tienen que dar de nuevo los exámenes, porque les pasó la nota de este año, ¿sí? Y de esa manera arreglamos de manera bastante correcta el problema de la correlatividad, ¿sí? O sea, esta es la solución que yo les puedo ofrecer. Pero les pido, eso sí, que alcancen el nivel de promoción. Si no alcanzan el nivel de promoción, entonces podemos suponer que la cursada no la aprovecharon bien. Entonces va a ser mejor que la cursen de vuelta. ¿Está bien? Así que esas son las condiciones con las que les permito cursar, ¿sí? O sea, cúrsenla, lleven la materia al día, alcancen el nivel de promoción y yo las notas se las guardo. El año que viene se las paso como si hubiesen cursado el año que viene. ¿Está bien? Y de esa manera queda resuelto el problema. Por ahora es así. Ojalá cuando se revise el plan, se revise este tema de la correlatividad con álgebra y se resuelva de manera definitiva, ¿sí? Eso espero yo. Mientras tanto, lo arreglamos así. ¿Tá? El plan B es pasarles la nota como libre, pero ese plan solamente lo usamos cuando tienen ustedes algún apuro muy importante por el cual haya que pasarles la nota, cosa que normalmente no es. Así que vamos por el camino de la cursada, ¿sí? De pasarles la cursada el año que viene. Bien, ¿se entendió esto? Díganme si se entendió bien, si no, explico de vuelta, ¿sí? Para los que están acá y no tienen álgebra, va esto.
¿Sí? ¿Se entendió bien? No, sí, de mi parte lo entendí bien. Solo tengo una duda que o sea, si llegamos a aprobar digamos, la cursada, o sea, promocionar, eh, igualmente tenemos que hacer el final, ¿no? O con eso ya no lo hacemos, el final, si ya tenemos todo promocionado. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta es no, no tienen que hacer el final. O sea, si promocionan, promocionan. O sea, prueban cursada y final. Yo les guardo las dos notas, la nota de cursada y la nota de final, y se las paso el año que viene las dos. ¿Sí? No, no tienen que volver a cursar, ni tienen que dar final, ni nada. ¿Sí? O sea, lo que no tienen es la opción de aprobar o sea, si sacan menos de 7 en el parcial, yo les voy a recomendar que la cursen de vuelta la materia. Al no tener álgebra aprobada y al el plan sugerir que tienen que tener álgebra aprobada, si ustedes no tienen una buena cursada, es como que yo estaría estafándolos si les dijo, bueno, pasen igual. Estaríamos, vamos a decirlo fácil, perreando el plan. ¿Sí? Por eso simplemente hago esta excepción. Les digo, bueno, cursan y les sale bien, perfecto. Entonces, tienen el mismo régimen que quien se anotó regular, nada más que se los paso el año que viene. ¿Está bien? Esa es la forma. Si no llegan a 7, y bueno, entonces yo ya les recomiendo, bueno, cursenla de vuelta. Así la aprovechan bien a la materia. ¿Por qué? Porque nos pasa eso, porque no tenemos la cota inferior, vamos a decir, ¿no? Los que tienen aprobada álgebra, bueno, ya tienen una cota inferior que los que no tienen aprobada álgebra no la tienen, ¿sí? Por eso yo tengo que hacer eso, no me queda otra más que hacer eso. ¿Sí? Así que, bueno, a tu pregunta, la respuesta es no tenés que rendir ningún final. Si sacás más de 7, ya está. Considera la materia aprobada, nada más que no te voy a poder pasar las notas al sistema oficial hasta que no apruebes álgebra, ¿está bien? ¿Sí? Y eso tendrías que resolverlo en el término de un año, o sea, el año que viene tendrías que ya tener resuelto ese tema. Así Dale, mil gracias. No hay problema. Sé que son muchos, a muchos les pasa este tema con álgebra, por eso lo vamos a revisar después. También sé por experiencia que a muchos de ustedes les va bien, por eso los dejo pasar, ¿sí? Porque sé que a muchos no tienen problema. Rinden el examen y les va bárbaro y bueno, y queda la nota. No les quiero hacer perder tiempo de su carrera tampoco. No es la idea. ¿Sí? Por eso, bueno, llegamos a este equilibrio que funciona, con los años ha demostrado que funciona. Ojalá que lo podamos resolver definitivamente, ya les digo, para las futuras revisiones del plan. Pero por ahora queda ahí. Bueno, ¿cómo llevar la materia? Eso es otra cosa que les quiero contar. ¿Sí? ¿Cómo se lleva la materia? Bueno, la forma más sencilla es esta. Recuerden que tienen teoría y tienen práctica. ¿Está bien? Yo en el Moodle les voy a ir habilitando las clases del año pasado, que, digamos, yo ahora les voy a mostrar la pizarra esta que ustedes ven en la pantalla. ¿Sí? Ahora ya está escrita y yo la voy a usar para resumir los temas hoy. ¿Está bien? Pero el año pasado, si ustedes lo notan, si ustedes miran las clases del año pasado, van a ver que mientras les hablaba las escribía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento fue cuando yo construí todo este texto. ¿Sí? Y eso didácticamente es muy valioso, por eso yo los invito a que miren las clases del año pasado. Mientras se construye, ustedes lo entienden. Y por eso es importante que lo vean. Y yo hoy les hago un resumen de eso. ¿Está bien? Miren la clase del año pasado. ¿Sí? Yo hoy a la tarde ya les voy a habilitar la de la semana que viene. Así que tienen toda la semana. En este caso particular, por ahí tienen que ver la de hoy y la de la semana que viene también. Pero después, llevar la materia a tiempo implica que durante esta semana, en el momento que ustedes puedan, se miren el video de la clase número 2 sería, ¿sí? Que va a estar habilitada a partir de hoy a la tarde en la página. ¿Está bien? Las clases están todas grabadas en un canal de YouTube. Si lo buscan, lo van a encontrar. Pero yo les recomiendo que no se adelanten, que vayan viendo las clases a medida que yo se las voy habilitando en el Moodle, ¿tá? Para no saturarse. ¿Sí? Alguno va a tener la tentación de adelantarse y otros se van a querer atrasar. Yo les recomiendo ni que se adelanten ni que se atrasen, que la lleven en tiempo. No necesitan dedicarle tiempo de más a esta materia, pero tampoco la cuelguen. ¿Sí? Es muy importante que vayan en equilibrio. Yo les voy a ir habilitando la clase y ustedes tienen toda la semana para verla. ¿Está bien?
Y algo parecido pasa con los prácticos. O sea, Claudia les va a ir habilitando los prácticos, ¿sí? Y la idea es que ustedes los intenten resolver por ustedes mismos, primero. ¿Está bien? Que el día que llegue la clase práctica, ustedes ya vayan con, por lo menos, haberlo intentado resolver. Aunque no les salga, no importa, es lógico que por ahí algún ejercicio no les salga, que se traben, que no sepan cómo hacer algo. Sí, se entiende perfectamente. ¿Tá? Está dentro de lo previsto que pase eso. Pero no es lo mismo que ustedes vayan sin nada, con las manos vacías a la práctica, a que ustedes vayan habiendo intentado por lo menos una vez resolver esos ejercicios. Si ustedes intentan resolver los ejercicios, se hacen preguntas, y cuando ustedes se hacen preguntas, ahí es donde se abre el espacio para aprender. ¿Ah? Muchos tienen la idea de que uno aprende cuando alguien les dice algo. Cuando yo les doy la respuesta a una pregunta, ustedes aprenden. En realidad, la respuesta a la pregunta, ¿sí? Es algo que hoy es muy fácil de conseguir. Hoy lo buscan en internet y lo encuentran la respuesta a cualquier pregunta. ¿Ah? Lo difícil no es la respuesta a la pregunta, lo difícil es qué pregunta hacer. ¿Ah? Y el aprendizaje se produce en el momento que ustedes se hacen la pregunta, no en el momento en que reciben la respuesta. ¿Ah? Y esto es muy importante que lo entiendan, porque es la diferencia que hay entre estudiar solos mirando videos y estudiar en la universidad con alguien que los va guiando. Entonces, los prácticos son una invitación para hacerse preguntas, ¿sí? No importa si los pueden resolver bien o no de antemano. Lo importante es que se hagan las preguntas, porque las preguntas son las que le van a llevar a Claudia el día que hagan la práctica con ella. ¿Está bien? Y a partir de las preguntas y de la clase de Claudia, ¿sí? Ustedes van a tener las respuestas que faltan, ¿sí? Y ahí se produce el aprendizaje. Entonces, consejos para que la materia la lleven al día y es garantía. Si la llevan al día no tienen forma de fallar, porque no hay forma de fallar. ¿Ah? Lleven la materia al día, miren las clases con tiempo, cosa de poder traer preguntas. Cuando yo les diga, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Tengan algo para preguntarme, ¿sí? Porque eso hace rica la clase. Y lo mismo con la práctica. Hagan la práctica antes, háganse preguntas, digan, ¿pude resolver esto? ¿No pude resolver esto? Lo pude resolver, pero no estoy seguro de si lo hice bien. ¿Ah? O se me ocurren dos formas distintas de resolver esto, ¿cuál será la correcta? Bueno, lo que sea. ¿Sí? Se llevan la pregunta a la práctica y ahí se completa el proceso de aprendizaje. No es demasiado tiempo, ¿sí? Si lo hacen en tiempo, si no se adelantan ni se atrasan. Si se dejan estar y no hacen eso y van con las manos vacías a las clases, es como que no las van a aprovechar y se les va a ir juntando todo y para cuando se acerque la época del examen les va a agarrar el pánico porque van a darse cuenta de que no recuerdan nada. Y estudiar todo de golpe para rendir un examen, a lo mejor les va bien, a lo mejor ganan un 4, un 5, ¿sí? Pero no van a pasar de ahí, ¿sí? Por eso es que es mejor llevar la materia al día. Si ustedes van respondiéndose las dudas y las preguntas a medida que va corriendo el tiempo, ¿sí? Ustedes le dan tiempo incluso a su cuerpo, ¿sí? A su cerebro para ir adquiriendo conocimiento y para cuando llega el examen no tienen un estresazo, le pegan un repaso rápido a todos los temas y a lo que hicieron en las prácticas y con eso ya se ganan más de un 7 en un examen seguro. Así que esa es la forma. Traten de llevarla, agarren el impulso ahora que están empezando y háganse ese hábito. Con ese hábito ustedes aprueban seguro la materia, ¿no? Sin que tengan que hipotecar su vida para eso, ni pegarse un estresazo, ni nada. Simplemente la van siguiendo, ¿sí? Ese es el consejo más sano que les puedo dar respecto a cómo llevar la materia para llegar bien. Así que, en resumen, miren con tiempo los videos antes del día de la clase, ¿sí? La semana que viene es el día de la clase 2, así que tienen toda la semana para ver la clase 2, ¿sí? Que va a estar grabada del año pasado. ¿Sí? Y con las prácticas pasa igual. Claudia después les va a ir llevando el cronograma de las prácticas también. Se las va habilitando con tiempo, ustedes las van viendo, ¿sí? Y las van resolviendo y siempre vayan con, por lo menos, haber intentado resolver la práctica y con la pregunta a la clase. ¿Ah? Entonces la clase queda mucho más rica, ¿sí? Esto se los digo, les comparto la experiencia de años anteriores. Los que han seguido este consejo siempre les ha ido bien. No conozco a nadie que haya hecho esto y que le haya ido mal, ¿sí? Conozco gente que le ha ido bien sin hacer esto, sí, algunos hay,
¿sí? Pero la mayoría, si no siguen estas líneas, terminan aprobando con lo justo o no aprueban. Así que la recomendación más sana es que hagan eso. ¿Está bien? ¿Hay excepciones? Siempre las hay, pero lo común es esto que les digo. Bien, díganme por favor si se entendió bien la idea de cómo cursar la materia. Si tienen alguna duda o pregunta, voy a dar un momento para que la hagan. Los escucho. Perfecto, profe. Yo no tengo ninguna pregunta por ahora. Bien, muy bien. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Sin duda. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con el resumen, ¿sí? Yo voy a hacer un resumen, ¿sí? Después, los que no lo han visto todavía la clase 1, mírenla, porque ahí está explicado paso por paso todo, ¿no? Pero con el resumen les tendría que alcanzar, pero miren la clase, no dejen de mirar la clase. Bueno, empezamos con el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1 yo empiezo siempre haciendo o compartiendo con ustedes definiciones, como para estar seguros de que estamos hablando de lo mismo. Uno de los problemas más grandes que hay en todas las disciplinas son problemas de comunicación, ¿sí? Y los problemas de comunicación nacen porque se asumen el significado de las palabras. O sea, uno dice una palabra y se asume automáticamente que la otra persona entiende de esa palabra lo mismo que uno, ¿sí? Y eso es un problema. Cuando no es así, se producen confusiones y hay fallas de comunicación. Por lo cual vamos a empezar compartiendo algunas definiciones, ¿sí? Vamos a comenzar así. Muy bien. Vamos a empezar con una definición que vamos a usar mucho, que es la definición de sistema. Acá vamos a hablar mucho de sistemas, ¿sí? ¿Qué es un sistema? ¿O a qué se refiere la palabra sistema? ¿Ah? No confundan sistema con sistema informático, ¿sí? Sistema informático es una clase particular de sistema, ¿está bien? Pero sistema es algo mucho más grande, ¿sí? La teoría de sistemas es incluso más antigua que la informática, ¿está bien? Viene de antes, ¿sí? Y por eso es muy importante hacer la distinción. Una definición sencilla, práctica, rápida y fácil de recordar de sistema es que un sistema es un conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo, ¿sí? Como está escrito ahí. Conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo, ¿sí? Cuando hablamos de entidades, hablamos de algo muy general. Una entidad es algo que es, ¿sí? Fíjense hasta qué punto es general, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes puedan identificar es una entidad. ¿Está bien? Cualquier cosa que la mente pueda identificar es una entidad. La entidad puede tener o no existencia material. O sea, una idea también es una entidad. Si ustedes se imaginan algo, eso que se imaginan también es una entidad, ¿sí? O sea, las cosas pueden tener o no existencia material, pero no dejan de ser entidades por eso. O sea, estamos hablando de algo que ocurre dentro de la mente, ¿está bien? ¿Qué es lo que ustedes construyen en su mente respecto de lo que ven, o respecto de lo que se imaginan, o respecto de lo que piensan? ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa que ustedes puedan identificar y separar de otras cosas es una entidad. Y un sistema en general, fíjense lo abstracta que es la definición, habla de un conjunto de estas entidades que se juntan y cooperan para lograr un objetivo. ¿Tá? Entonces, fíjense que están las entidades, está la cooperación y está el objetivo. Si están las tres cosas, entonces tenemos un sistema. Si ustedes prestan atención, van a ver que prácticamente cualquier cosa que se imaginen es un sistema, ¿sí? Casi cualquier cosa que ustedes se imaginen está formado por un conjunto de otras cosas que cooperan para lograr un objetivo. ¿Está bien? Imagínense cualquier cosa que ustedes tengan enfrente, mírenla y díganme si no es un sistema. ¿Está bien? Por ejemplo, una silla. Yo tengo acá adelante una silla. ¿La silla es un sistema? Y puede ser, ¿sí? Es un conjunto de piezas, ¿sí? Patas, base, respaldo, que cooperan para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes se puedan sentar, ¿sí? Que ustedes puedan estar cómodos, ¿sí? Su cuerpo es un sistema, ¿tá? Es un conjunto de entidades que podrían ser células, podrían ser órganos, podrían ser tejidos, podrían ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Divídanlo como ustedes quieran,
Pero lo que sí es seguro es que están todos cooperando para que ustedes puedan vivir, ¿sí? Su cuerpo es un sistema. ¿Ah? La universidad es un sistema, la ciudad es un sistema, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes se imaginen, prácticamente cualquier cosa entra en la definición de sistema, ¿sí? Si lo meditan van a ver que no importa, cualquier cosa que tengan ahí adelante, la miran y dicen, ¿esto será un sistema? Y probablemente sí. Probablemente encuentren un conjunto de piezas que cooperan para lograr un objetivo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué amplio que es. ¿Sí? Y la informática, ¿sí? Nos acercamos a las tecnologías porque es lo que nos interesa en esta clase. ¿Sí? La informática es una disciplina que ayuda mucho a optimizar sistemas. Ustedes en logística, una de las misiones más importantes que tienen en logística es optimizar cosas. Es hacer que las cosas funcionen de manera más eficiente y más eficaz. ¿Sí? Lo van a ver en todas las materias. Cómo optimizar una cadena de suministro, ¿sí? O cómo optimizar una cola, o cómo optimizar un almacén, o cómo optimizar... Siempre van a estar estudiando cómo optimizar algo, ¿sí? Es muy probable. ¿Sí? Y la optimización tiene que ver con hacer que las cosas funcionen de manera más eficaz o más eficiente, o las dos mejor. ¿Sí? Cuando eficaz quiere decir de la mejor forma posible, que haga mejor lo que tiene que hacer, lo que se espera que haga, y que no haga otras cosas que no son lo que se espera que haga. Entonces, eso es eficacia. Y eficiencia tiene que ver con hacerlo con el menor consumo de recursos posible. O sea, la eficiencia, tiene que ver con la economía, con el ahorro de recursos. Esos recursos pueden ser tiempo, puede ser energía, puede ser dinero, ¿sí? Cualquier recurso que ustedes digan, bueno, quiero hacer que algo sea eficiente, tengo que reducir el consumo de esos recursos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la informática es una herramienta muy importante que se utiliza para optimizar sistemas, para hacer que los sistemas funcionen de manera más eficaz y más eficiente. Y eso es lo que nos conecta o lo que nos lleva a entender un poquito la informática, ¿sí? Que es una herramienta que van a aplicar en muchos lugares y de muchas maneras diferentes en su carrera, ¿sí? O sea, ustedes van a ser usuarios muchas veces avanzados de herramientas informáticas, ¿no? Por eso es importante que entiendan la informática. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Los escucho. No, profe. De mi parte, no. Bien, muy bien. Perfecto. Interrumpan si lo necesitan, ¿eh? Yo no tengo problema en que interrumpan y que pregunten, ¿eh? Recuerden que es muy importante para hacer rica la clase la pregunta. Bien, muy bien. ¿Qué es la informática? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué es la informática. Estas palabras, ¿sí? Cuando yo les digo qué es informática, ustedes lo primero que van a pensar es, bueno, es obvio lo que es la informática, pero pónganlo en palabras. Díganme, ¿qué quiere decir informática? Y van a ver que les cuesta más. ¿Sí? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo digo lo que es la informática? ¿Cómo digo lo que es un sistema? ¿Cómo digo lo que es...? Bueno, para eso ponemos estas definiciones cortitas, fáciles de recordar. No pretendo que se las sepan de memoria, pero sí pretendo que las entiendan mientras las escuchan. ¿Sí? La informática la vamos a definir también de manera bien compacta como disciplina que estudia el procesamiento automatizado de información. Esa es la definición que vamos a dar de informática. ¿Sí? O sea que es una disciplina muy amplia también que busca estudiar formas o técnicas para procesar información de manera automática. Procesar implica transformar, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Cuando uno habla de procesar algo, uno habla de hacer algún trabajo sobre ese algo, que implica normalmente un esfuerzo o un consumo de energía o un consumo de tiempo o un consumo de algo. O sea, el procesamiento nunca es gratis. El procesamiento siempre tiene algún costo. ¿Está bien? Así que procesar sería transformar o trabajar algo, ¿sí? Siempre, normalmente con un costo asociado a eso. ¿Sí? Automatizado quiere decir con
poca o ninguna, en lo posible, intervención consciente. O sea, que lo haga una máquina, que lo haga algo que no tiene conciencia, que no tiene vida, ¿sí? Eso es automatizado. ¿Ah? Se busca minimizar la intervención consciente, la intervención de vida en el proceso, ¿sí? A veces se puede eliminar del todo, otras veces no, depende de la actividad, ¿sí? Puede ser imposible eliminarla, pero sí se busca minimizar, se busca que sea la menos posible, ¿está bien? ¿Para qué? Para que la conciencia sea aprovechada en las cosas donde realmente se requiere conciencia. O sea, ¿qué sentido tiene poner a una persona a hacer un trabajo repetitivo y sin pensar, ¿sí? Que bien puede ser hecho por una máquina? ¿Está bien? Mejor reservemos a la persona para hacer cosas donde una máquina no puede intervenir, porque no tiene conciencia, ¿sí? Que eso es otra cosa que a veces se ve en las películas, máquinas que piensan, máquinas que sienten, ¿sí? A pesar de que hay disciplinas como la inteligencia artificial que pueden inducir a confundir, lo cierto es que una máquina no piensa, y no va a pensar en mucho tiempo, ¿sí? Porque para pensar como piensa un ser humano se requiere conciencia. Y la conciencia es un atributo de la vida, y la máquina no tiene vida, ¿sí? Con lo cual no puede pensar, no puede sentir, ¿sí? Se puede emular el pensamiento, se puede emular el sentimiento, pero no piensan ni sienten las máquinas, ¿sí? Y eso es lo que las hace máquinas, ¿está bien? Y eso es lo que las hace apropiadas para esas cosas que se pueden automatizar. Se pueden hacer sin necesidad de tener que pensar mucho. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Y qué es lo que se procesa de manera automatizada en lo posible? Bueno, información. ¿Y la información qué es? La información la vamos a definir también fácil, dato con sentido, ¿sí? Una información, ¿qué es? Es un dato con sentido, o un dato con semántica, se dice más formalmente. ¿Ah? Es un dato que para nosotros significa algo. Eso es información. O sea, cuando yo veo algo y le puedo dar un significado, bueno, entonces eso es una información para mí. ¿Ah? Si yo veo algo pero no le puedo dar significado, entonces lo dejamos en dato, ¿sí? Es un dato. ¿Está bien? La definición es un poquito intercambiable. ¿Por qué? Porque las cosas que son dato para uno podrían ser información para otro. O sea, son relativas a quien lo observa. ¿Está bien? Por eso es que a veces en la jerga se intercambian estas palabras, pero que no son lo mismo. Se habla de información cuando entendemos su significado, y se habla de dato cuando no, cuando simplemente reflejamos algo que se ve, algo que está ahí, ¿sí? Ahora vamos a definir dato, que es un dato, ¿sí? Pero que no le podemos dar un significado, queda en dato. Así que, ¿qué vamos a decir de un dato? Y un dato básicamente es una certeza, es algo que sabemos, ¿sí? Que es de una manera y no es de otra. Eso es un dato, ¿sí? Por ejemplo, si en esta pizarra que yo tengo atrás yo escribo un número 5, ¿sí? ¿Qué saben ustedes del 5? Saben que no es 6 ni 4, que es 5, ¿sí? Bueno, eso es un dato. No saben qué quiere decir, porque ¿5 qué? ¿Por qué está escrito un 5 ahí? Al no saber el contexto no sabemos qué quiere decir. Pero sabemos que no es ni 6 ni 4, sabemos que es 5. Está ahí, es dato. Ahora, si yo les escribiera ahí, la próxima clase es el 5 de septiembre, por ejemplo, ahí es información, porque no solamente pueden ver el dato, sino que también saben qué quiere decir. ¿Sí? Eso fue un ejemplo, no es que la próxima clase vaya a ser el 5 de septiembre. La próxima clase va a ser la semana que viene. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si tienen alguna duda, por favor. ¿Vamos bien hasta acá? Entiende por ahora. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar un poquito de la informática en esta materia y en las que siguen también. En TIC 1 y TIC 2 también va a haber mucho de informática. ¿Por qué? Bueno, ya les explico por qué. Porque es una herramienta muy importante para optimizar sistemas, que es algo que ustedes en logística van a hacer mucho. Por eso nos ocupamos de ella. La disciplina moderna de la informática tiene dos bases muy importantes, una base científica y una base tecnológica. La base científica es lo que se llama la ciencia de la computación, ¿sí? Fíjense que esta materia se llama ciencia de la computación, pero el nombre no es del todo preciso.
quizá un nombre más preciso para esta materia sería Introducción a la Informática. ¿Está bien? Sin embargo, tampoco está del todo equivocado, ¿sí? La ciencia de la computación es una de las bases de la informática, ¿sí? Es una ciencia que es hija de la matemática y que estudia qué tan complicado es para una computadora hacer algo, básicamente. Eso es lo que estudia la ciencia de la computación. ¿Cuánto le cuesta a una máquina resolver determinado problema? Hay problemas que para una máquina son muy fáciles de resolver y hay otros problemas que tienen una complejidad que hace que una máquina podría estar siglos para resolverlo y aún así no llegar a ningún resultado. Bueno, la ciencia de la computación es una disciplina hija muy cercana de la matemática, que estudia, ¿sí?, qué tan difícil es resolver un problema. Dado un problema, qué tan difícil es de resolver. Eso es la ciencia de la computación y es la base científica más importante de la informática. Y la otra base es la tecnológica, ¿sí? Fíjense que la ciencia como disciplina busca verdades, busca probar verdades, busca cosas que afirmar y decir, bueno, esto es así y no es de otra forma, ¿está bien? Y no se centra tanto en la aplicación práctica. Mientras que la tecnología justamente se basa en la aplicación de ese conocimiento que se adquirió a través de la ciencia para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Eso es la tecnología. Y, digamos, la informática tiene su base tecnológica más importante en una disciplina que se llama cibernética, que es otra palabrita que habrán escuchado hablar por ahí. La cibernética es una disciplina que estudia cómo conectar a un ser humano con una máquina, en el sentido de cómo hace un ser humano para comunicarse con una máquina, ¿sí? Y de esta disciplina es de donde se heredó, digamos, como consecuencia de su hacer, la computadora como máquina, ¿sí? La computadora como máquina digital, ¿sí?, es un producto de la cibernética, ¿sí? De ahí es que se hable tanto de ciber esto, ciber lo otro, ¿sí? La computadora, ¿sí?, es una máquina, ¿sí?, que permite materializar el software, ¿sí? Y por eso es algo tan importante. Es un componente que conecta el mundo de las ideas, donde se produce el software, ¿sí?, con la realidad material, ¿sí? Por eso es una cosa tan importante la computadora, por lo menos para la informática, ¿no? Porque es importante para la informática una computadora. Bueno, es la herramienta que hace eso, ¿sí? Es la herramienta que permite llevar al mundo material cosas que en principio son ideas. El software nace en la mente de quien lo concibe, ¿sí? Como de la misma manera en que nace una obra de música, ¿sí? O una obra de teatro o cualquier otra creación artística, ¿sí? El software en ese sentido tiene un punto en común muy importante con el arte, ¿sí? Nace en la cabeza de alguien y para llevarse al mundo material, para bajar al mundo material, necesita, ¿sí?, por lo menos hasta ahora, de la computadora, ¿sí? Por eso es que nosotros también vamos a estudiar cómo funciona una computadora acá, ¿sí? En el próximo capítulo vamos a estudiar el funcionamiento de una computadora como máquina, ¿sí? No quiero entrar en detalles demasiado técnicos, a ustedes no les sirven los detalles técnicos, pero al que le interese me pregunta y profundizamos más, ¿sí? No tengo problema, pero bueno, sé que a muchos de ustedes no les interesa mayormente. Pero está bueno, aunque no les interese, que lo conozcan, ¿sí? Que lo sepan, que sepan dónde está y cómo es. A nadie le gusta hacer algo por obligación, algo que no le gusta, entonces por eso yo empiezo explicándoles por qué los voy a hacer, los voy a conectar un poquito con todas estas cosas, por lo menos para que no tengan la voluntad en su contra cuando lo estudien. Cuando me digan, yo para qué quiero estudiar esto a mí no me interesa, ¿sí? Está bien, puede ser, tenés todo el derecho a que no te interese, pero está bueno que lo conozcas, te va a hacer bien a tu carrera conocerlo, ¿sí? Y por eso está acá, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a empezar entonces con un repaso conceptual que es muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en que los datos se representan dentro de una computadora, ¿sí? O sea, cómo llegamos a que una máquina pueda asimilar datos, que pueda asimilar información, ¿sí?
El ser humano tiene una habilidad para asimilar información, una habilidad natural, ¿sí? La computadora necesita implementar algún mecanismo para poder asimilar esa información, ¿sí? O sea, que tenemos que llegar a la base de la tecnología para entender cómo una máquina asimila la información. Y a eso quería llegar. Sin entrar en detalles técnicos, ¿sí? El componente, o sea, la computadora es una máquina que trabaja con corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica es un desplazamiento de electrones, ¿sí? En la materia. ¿Está bien? Y pueden imaginarse la corriente eléctrica como si fuera agua por una cañería, ¿sí? De la misma manera en que el agua corre por una cañería, de la misma manera los electrones fluyen a través de los metales y forman corrientes eléctricas, ¿sí? Es muy fácil imaginárselo. Imagínense que el cable fuera un caño y que los electrones son como el agua que pasa por adentro del caño, ¿sí? Y entonces tienen una idea bastante clara de lo que es una corriente eléctrica, ¿sí? Obviamente la corriente eléctrica tiene que salir de algún lado y tiene que volver a otro lado, ¿sí? Por eso hay dos cables. Por eso el enchufe tiene dos cables, ¿sí? Algunos van a ver que tiene tres cables. Bueno, el tercero es para protegerlos para que no se electrocuten, ¿sí? Pero los importantes son los dos cables por donde la corriente va y por donde la corriente vuelve, ¿sí? ¿Está bien? Y bueno, siempre es así, ¿está bien? Y dentro de la computadora también hay una circulación de corriente eléctrica, ¿no? Gracias a un componente que fue inventado más allá de los mediados del siglo pasado, que se llama transistor, ¿sí? Se pudo controlar una corriente eléctrica mediante otra corriente eléctrica, ¿sí? O sea que un transistor funciona como una válvula, un transistor funciona como una canilla. Se lo puede abrir o se lo puede cerrar. Si se lo abre, deja pasar la corriente. Si se lo cierra, no deja pasar la corriente, ¿tá? Entonces, la construcción de la computadora está basada en estos transistores o válvulas que dejan o no dejan pasar la corriente eléctrica, ¿tá? Entonces, la información, ¿cómo se representa dentro de una computadora? Y básicamente hay dos estados posibles, ¿sí? Yo represento un estado diciendo el transistor está abierto y la corriente pasa. Y el otro estado lo represento diciendo el transistor está cerrado y la corriente no pasa. ¿Ah? Esos son los dos estados que existen dentro de una computadora, ¿sí? O sea, hay muchísimos transistores, algunos están abiertos y otros están cerrados, ¿sí? Pero lo importante es esto. Entre distinguir transistores abiertos y transistores cerrados es donde se distingue la información. ¿Ah? Entonces, para que una máquina pueda entender una información, esa información tiene que estar representada en, ¿sí?, combinaciones de dos estados distintos. ¿Ah? Y esto es lo que justifica el hecho de que una máquina entiende dos estados. Una máquina asimila toda la información siempre que esté codificada en cifras de dos estados. ¿Está bien? Esta limitación tecnológica es la que hace que si queremos meter información en una máquina la tengamos que representar de forma tal que sea entendible a través de dos estados, ¿sí? Y eso es lo que justifica que tengamos que inventar códigos, ¿ah?, que trabajen con dos estados, ¿sí? Podríamos ponernos a inventar un código desde cero, pero la verdad que no vale la pena cuando ya hace siglos que la matemática estudió técnicas para codificar la información en dos estados. Mucho antes de que exista la computadora ya se podía codificar la información en dos estados, ¿sí? Y eso es lo que se hace para poder meter información a una máquina. ¿Ah? En ingeniería se evita inventar cosas de cero, siempre se trata de aprovechar el conocimiento que viene de otro lugar, ¿tá?, o que ya tengamos de antes. Y uno de esos conocimientos justamente es cómo contar, ¿sí? Es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero en ingeniería se estudia que toda información se puede transformar en números, ¿sí? O sea, una imagen se puede transformar en números, un audio se puede transformar en números, ¿sí? Un video se puede transformar en números, el texto se puede transformar en números, o sea, todo se puede transformar en números. Obviamente nosotros no vamos a estudiar eso porque es avanzado. ¿Ah? Si a alguno le interesa saber cómo se hace, me pregunta. Pero en principio me tienen que creer que todo se puede convertir en números. ¿Ah?
Entonces, en definitiva, si todo se puede convertir en números, lo que nos interesa ahora es cómo meter un número dentro de una computadora. Si podemos meter un número dentro de una computadora, podríamos meter cualquier cosa dentro de una computadora, porque todo se puede convertir en números. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entiende bien, así puedo avanzar. Y si no, me dicen porque así lo explico otra vez. Los escucho. De mi parte sí, entendí. O sea, es más o menos como Matrix, ¿no? Ajá, bien, muy bien. Sí, las películas son son buenos ejemplos, ¿sí? Es verdad, está bien. Pero sí, podríamos pensar en una especie de Matrix. Todo se puede convertir en números y los números se pueden meter en una computadora. Si encontramos una manera de meter números en una computadora, entonces podemos meter cualquier cosa dentro de una computadora. ¿Está? Es así. ¿Está bien? Entonces, de ahí viene la cuestión de que vamos a estudiar cómo se meten números en una computadora. Entonces, veníamos diciendo, por un lado, todo se puede convertir en número, pero por otro lado venimos diciendo, la computadora entiende nada más que dos estados, ¿sí? Los seres humanos tenemos muchos sistemas para numerar, para contar, ¿sí? Pero el sistema que más se utiliza, el sistema moderno más utilizado es el que se llama sistema posicional, ¿sí? Que tiene ese nombre. ¿Sí? En realidad el nombre completo es posicional homogéneo decimal, ¿sí? Como está escrito ahí. ¿Sí? Posicional homogéneo decimal, el nombre de nobleza, vamos a decir, con todos los apellidos del sistema de numeración es ese. ¿Sí? Cada una de esas palabras tiene un sentido. ¿Sí? Posicional quiere decir que cada cifra, que cada numerito, depende de su posición. O sea, el valor de la cifra depende de su posición. ¿Sí? No es lo mismo un 1, ¿sí? Que un 1 seguido de un 0, que un 1 seguido de 2 ceros, que un 1 seguido de 3 ceros. ¿Está bien? Sobre todo si aparece en el recibo de sueldo que cobran a fin de mes. El 1 no es lo mismo que esté a la izquierda de un 0 que a la izquierda de 2 ceros, que a la izquierda de 3 ceros o de 4 ceros. O 5 o 6 ceros. O sea, eso es posicional. El valor de la cifra, el valor del número 1, depende de en qué posición está, qué posición relativa está. ¿Sí? Eso quiere decir posicional. Homogéneo quiere decir que todas las cifras tienen la misma cantidad de valores. En este caso, ¿sí? La palabra decimal quiere decir que las cifras tienen 10 posibles valores. Desde 0 hasta 9 son 10 posibles valores. Cada cifra tiene 10 posibles valores y como todas las cifras son iguales, o sea, todas las cifras pueden tener 10 posibles valores, se dice que es homogéneo. Y posicional, como les decía hoy, quiere decir que depende de en qué posición esté la cifra, lo que vale. Entonces, de ahí viene el nombre completo. ¿Está bien? Ese sistema que usamos para contar. ¿Está bien? Ese sistema que aprendieron toda la vida en la escuela, ¿sí? Para contar. En el que se basan las operaciones que hacemos nosotros con números. ¿Sí? O sea que tenemos el sistema posicional. Tenemos las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Y todas esas cosas que aprendieron en la primaria, aplicadas sobre el sistema decimal. ¿Está? No sirve para meter en una computadora, ¿por qué? Porque nuestro sistema tiene 10 posibles valores cada cifra y en la computadora solamente tenemos 2 posibles valores. ¿Está bien? Se dice que los seres humanos contamos con base 10, o sea, contamos con cifras de 10 valores, porque tenemos 10 dedos, ¿sí? Y antiguamente se contaba con los dedos, ¿sí? Y esa es una explicación bastante razonable. La otra explicación razonable es que justamente es una buena combinación entre cantidad de combinaciones y cantidad de cifras para el cerebro humano, ¿sí? O sea, el cerebro humano, si yo le pongo muchas cifras con poquitas combinaciones, le cuesta recordarlo. Y si yo le pusiera poquitas cifras con una cantidad excesiva de combinaciones, también le costaría recordarlo. Y un buen equilibrio entre las dos posturas es 10. ¿Sí? Y por eso se cuenta en base 10 también. El punto es que eso es óptimo para el cerebro humano, pero para la computadora ya dijimos, la computadora tiene 2 dedos, no tiene 10. ¿Sí? Entonces, para la computadora, lo más inteligente que podemos hacer es cambiar la base del sistema de numeración. O sea, tomar el sistema posicional homogéneo decimal y transformarlo en sistema posicional homogéneo binario. ¿Sí? Binario viene de 2, quiere decir base 2. Decimal viene de 10, base 10. ¿Sí? Entonces,
lo primero que vamos a hacer es repasar cómo la matemática, desde mucho antes que hubiera computadoras, ya no solamente estudió los sistemas posicionales en general, sino que también estudió cómo convertir, ¿tá?, de una base a otra base. Que cualquier número representado, cualquier número preciso representado en una base puede ser representado en cualquier otra base, ya se sabía de hace mucho tiempo. Ese es el trabajo de los matemáticos de muchos siglos, ¿sí? Y gracias a eso se sabe que se puede hacer, ¿sí? Y bueno, repasemos entonces, ¿sí? Repasemos entonces cómo es la fórmula del sistema posicional, ¿sí? Acá hay mucho símbolo, así que les voy a pedir que hagan un esfuercito y se lo imaginen, ¿sí? Es más fácil verlo en el ejemplo que verlo en la fórmula. La fórmula se ve muy fea, ¿sí? Porque dice que es la sumatoria, el número que nosotros queremos calcular es la sumatoria, ¿sí?, de un valor, de un coeficiente i desde menos infinito hasta infinito, ¿sí?, de un valor a sub i multiplicado por la base elevado a la i. ¿Tá? Vamos a verlo en ejemplo que es más fácil, ¿sí? Fíjense acá, este número, 157,2, ¿sí? La coma quiere decir que el número de la izquierda es el que tiene el coeficiente 0, es donde i vale 0, ¿está bien? Entonces, la fórmula dice que yo tendría que multiplicar 1 por 10 a la 2, más 5 por 10 a la 1, más 7 por 10 a la 0, más 2 por 10 a la menos 1, ¿sí? Esa es la fórmula. ¿Ah? De ahí sale que 157,2 vale 157,2. ¿Sí? Fíjense que 1 por 10 a la 2 es 100, que 5 por 10 a la 1 es 50, que 7 Profe. por 10... ¿Cómo? ¿Perdón? No se ve en la pantalla. ¿No se ve? ¿En serio? No, yo no lo estoy viendo. ¿Y los demás tampoco la ven? Yo sí lo veo. Yo sí veo. Ah, bien. Yo estoy viendo. Bien. Debe Fíjate... ser tu internet. ¿Cómo? El internet debe ser. Puede ser que tenga flojita de internet o puede ser también que tenga seleccionado alguna otra persona, ¿sí? Búscame en la lista de personas y elegí la pantalla. Pues ahí se soluciona el problema, ¿eh? Confirmame si ya lo pudiste solucionar. Bien. ¿Pudiste resolverlo? No, es que igual a mí se me ponía la pantalla y se me salía automáticamente, me dejó de aparecer. No toqué nada, yo igual acá. Capaz que tenés poquito internet, Jessica, ¿no? Sí, capaz que tenés bajita la conexión a internet, ¿eh? Bueno, de todas maneras, acordate que está el video, ¿sí? Para después, cosa de que no te pierdas. ¿Está bien? Por lo pronto voy a tratar de explicarlo para que te lo imagines. Haz un esfuerzo y usa tu imaginación, pero después vas a tener la pantalla en el video también, ¿eh? Para que no te pierdas. ¿Sí? Pero bueno, el ejemplo dice 157,2. ¿Sí? 157,2. Y la fórmula lo que dice es que para calcular cuánto vale, tenés que hacer 1 por 10 a la 2, ¿sí? Más 5 por 10 a la 1, más 7 por 10 a la 0, más 2 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Eso es lo que dice la fórmula. La fórmula está en símbolos matemáticos, pero básicamente dice eso. ¿Sí? Fíjense que acá en la pantalla lo puse, ¿sí? Pero lo leo por si no la ven, ¿sí? El coeficiente a sub 2 vale 1, ¿sí? Y se multiplica por 100 elevado a la 2. ¿Tá? Entonces 1 por 10 elevado a la 2 es 100, ¿está bien? El coeficiente a sub 1 es 5, ¿sí? Y 5 por 10 elevado a la 1 es 50, ¿está bien? El a sub 0 vale 7, y 7 por 10 a la 0, 10 a la 0 vale 1, ¿sí? Entonces 7 por 10 a la 0 vale 7. ¿Ah? Y 2 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 vale 0,1, ¿sí? Entonces 2 por 0,1 da 0,2.
De ahí sale la suma, de ahí sale que el número 157,2 vale 157,2. O sea, está la forma en que la matemática formalmente prueba lo que vale el número. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Algunos de ustedes lo tienen que haber visto esto en matemáticas ya, pero yo por las dudas asumo que no y se lo explico igual. ¿Sí? Díganme si se entendió. De mi parte, más o menos. Más o menos, ¿no? Yo Bueno, lo cuesta. entendí. ¿Eh? Sí, se entendió. Bien, algunos lo entendieron, algunos ya lo vieron en matemática, otros no y les cuesta un poquito más, ¿sí? Pero fíjense, es la forma, vamos a decir esto, es la forma en que la matemática muestra formalmente cuánto vale un número, ¿sí? Como es una ciencia la matemática, y la ciencia, toda ciencia moderna necesita que las cosas sean repetibles y evidentes, ¿ah? Hay que usar un mecanismo formal para llegar a cada cosa. Entonces uno lo mira de afuera y dice, qué camino largo para llegar a una cosa que es obvia, ¿no? Pero en realidad a nosotros nos viene bárbaro para cambiar el sistema, cambiar la base, ¿sí? Cuando cambiemos la base nosotros, ¿sí? En vez de utilizar 10 a la 2, vamos a usar 2 a la 2, ¿sí? Y nos va a dar otro número, ¿está bien? O sea, al cambiar la cantidad de símbolos nos va a dar otra cantidad, ¿sí? Expresada con otras cifras, pero que también va a tener una representación y que va a tener las mismas propiedades que tienen los números que contamos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense, para que la matemática pueda demostrar cuánto vale 157,2, ¿sí? A cada una de las cifras se le da, ¿sí? Un nombre, ¿sí? Ese nombre está relacionado con su posición, obviamente. Recuerden que el valor de la cifra dependía de la posición, ¿sí? La coma indica dónde está el 0, ¿sí? A la izquierda de la coma está el 0, el coeficiente número 0. Entonces el 7 es el A sub 0, el 5 es el A sub 1 y el 1 es el A sub 2. El 2, que está a la derecha de la coma, es A sub menos 1. Entonces la fórmula que dice, para sacar el número vos tenés que multiplicar el coeficiente por la base elevada al valor del índice, ¿sí? Por eso esto es 7 por 10 a la 0, esto es 5 por 10 a la 1 y esto es 1 por 10 a la 2. Y esto es 2 por 10 a la menos 1. Pregunta, la base siempre va a ser 10, ¿no? En este ejemplo, sí. Justamente una de las cosas que vamos a hacer es cambiar la base. O sea, el ejercicio que vamos a hacer nosotros es cambiar la base. Entonces, sí, ya entendí. Bien. Bien, muy bien. ¿Sí? Después, cuando lo practiquen, les va a quedar mucho más claro esto. ¿Sí? Porque por ahora es muy abstracto. Pero después, cuando lo practiquen, agarren cualquier número, ¿sí? Y descompónganlo y van a ver qué sale, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplito. Por ahí sale mejor. En la clase yo lo fui construyendo. Les voy a construir uno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer 2, 3, 1,3, ¿sí? O 0,5, ahí. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo se construye esto? Esto se construye con 2 por 10 elevado a la 2, ¿sí? Más 3 por 10 elevado a la 1. ¿Sí? Más, ahí lo ven bien, ¿no? Todos, sí. Más 5, más 1 por 10 elevado a la 0. Más 5 por 10 elevado a la menos 1. ¿Sí? Fíjense, esto es lo mismo que decir... Tengo que pasar a otra página. Ahí me ven bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. 2 por 100, más 3 por 10, más 1 por 1, más 5 por 0,1. ¿Sí? Si se fijan, ¿esto cuánto da? 2 por 100 es 200, 3 por 10 es 30, 1 por 1 es 1, y 5 por 0,1 es 0,5. Y ahí tenemos el 231,5. ¿Sí? Esta es la forma matemática de llegar a cuánto vale, ¿sí? 231,5. Y si bien parece muy obvio, porque estamos trabajando en base 10, donde nos movamos a otra base, ya no es tan obvio. ¿Está bien? Se entiende, ¿no es cierto?
Bueno, la propuesta es pasar al sistema binario porque una computadora puede contar en binario, mientras que en decimal no puede contar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo se cuenta en decimal? Yo empiezo con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y recorro todas las cifras posibles hasta llegar al 9. ¿Tá? Son 10 posibilidades. ¿Sí? La primera posibilidad vale 0, no se olviden. La segunda posibilidad vale 1, la tercera vale 2 y la décima posibilidad vale 9. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llego al 9? Cuando llego al 9 no tengo más cifras. Entonces, como no tengo más cifras, ¿qué hago? Vuelvo a 0 y sumo 1 a la siguiente. ¿Tá? Por eso después del 9 viene el 10. ¿Qué hago yo? Le sumo 1 a la siguiente y a esta la vuelvo a 0. Y después sigo contando como antes. 11, 12, 13, 14, hasta 19. Cuando llego a 19, otra vez vuelvo a 0, ¿sí? La primera cifra y le sumo 1 a la segunda. ¿Sí? Así llego hasta 99. Cuando llegué hasta 99 me quedé sin cifras en la primera y me quedé sin cifras en la segunda. Entonces, ¿qué hago? Las vuelvo a las 2 a 0 y sumo una tercera. ¿Está bien? Si alguno recuerda cómo funciona un cuenta ganado o el cuenta kilómetro de los coches, ¿sí? Si prestan atención los viejos, los mecánicos, van a ver que hace eso. Cuando pasa de 9 a 0, le suma 1 a la de al lado. ¿Está bien? Las rueditas, digamos, giran de 0 a 9 y cuando vuelven a 0 le suman 1 a la de al lado. Y siempre se cuenta de esa manera. ¿Ah? Ese es el principio de funcionamiento del sistema posicional. Cuando me quedo sin cifras en una posición, le sumo 1 a la posición que sigue. ¿Ah? Así se cuenta. Esa es la forma en que contamos. ¿Está bien? No sé si alguna vez se han dado cuenta, pero funciona así. ¿Ah? Y ese principio sigue funcionando en cualquier base. Incluso en la base binaria. Vamos a ver cómo se cuenta en binario. Fíjense que en binario, para contar en binario, ¿sí? Usamos lo mismo, nada más que la ruedita, en vez de tener 10 números, tiene 2 números nada más. Tiene el 0 y el 1. ¿Ah? Y no tiene más números. ¿Ah? Por eso es que la lógica es la misma. Yo de 0 paso a 1, pero cuando voy a pasar a 2 ya no tengo símbolo. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a 0 y le sumo 1 a la de al lado. Por eso es que después del 0 y el 1 viene el 1, 0 en binario. ¿Ah? Como no tengo ruedita para mostrar, no tengo cifra para mostrar el 2, ¿qué hago? Le sumo 1 a la cifra siguiente. Por eso paso a 1, 0. ¿Sí? Y después paso a 1, 1, ¿sí? Y después tengo el mismo problema de nuevo, ¿sí? Me quedé sin cifras. Entonces tengo que volver a 0 y sumarle 1 a la siguiente. Por eso es que el 4 se representa como 1, 0, 0 en binario. ¿Ah? El 5 es 1, 0, 1, el 6 es 1, 1, 0, el 7 es 1, 1, 1. Se sigue la misma lógica. ¿Tá? Entonces, si ustedes lo miran, si ustedes lo observan acá, van a ver que la ruedita de la derecha siempre está cambiando. ¿Sí? Y cuando pasa de 0 a 1, cuenta. Y cuando pasa de 1 a 0, le incrementa 1 a la de al lado. ¿Tá? ¿Sí? Esa es la forma de contar en binario. Esto quiero que después lo miren con cuidado y lo mediten en su casa tranquilos. ¿Sí? O sea, solamente aumentar el valor utilizando el 1 y el 0, ¿no? De manera ordenada. Exactamente, no tengo otro número. Recuerden que la computadora con el transistor solo puede representar presencia y ausencia de corriente. La presencia de corriente se representa con el 1, la ausencia de corriente se representa con el 0 y ya está, y no tengo más nada. Por eso es que es obligatorio pasar los números a este sistema para poderlos meter en la computadora. ¿Sí? Obviamente es algo que ustedes cuando interactúan con una computadora no tienen que hacer manualmente porque ya lo hacen los programas automáticamente. O sea, ya hay equipos, ya hay componentes electrónicos que pueden leer el 101 y mostrarles un 5 en la pantalla. Y que cuando ustedes ingresan un 5 por el teclado, automáticamente lo convierten en 101 para que la máquina lo entienda. Todo eso pasa sin que ustedes se den cuenta, pero pasa. ¿Ah? Entonces, fíjense que la forma de contar es la misma. ¿Sí? Siempre incremento la cifra de la derecha. ¿Está bien? Y cuando la cifra de la derecha no tiene más lugares a donde ir y vuelve a 0, entonces tengo que incrementar la de al lado. Y eso se repite para todas. Fíjense el paso de 7 a 8. Ya no me quedó cifra, ninguna de las tres. Entonces, cuando paso a 0 esta, paso a 0 otras también y tengo que poner uno más en otra cifra más. ¿Ah? Y así se puede contar hasta cuánto.
y es infinito, podemos contar hasta donde querramos. ¿Sí? Lo que vamos a notar es que en binario se necesitan más cifras. Es más difícil de recordar un número en binario que un número en decimal para un ser humano, pero para una máquina es lo único que hay. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? De mi parte, sí. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cuánto quiere decir. ¿Sí? Fíjense, 1011,1 en binario. ¿Sí? Este número, ¿cuánto vale en decimal? Bueno, vamos a usar la misma lógica de hoy, nada más que en vez de multiplicar por 10 elevado a la x, vamos a multiplicar por 2 elevado a la x. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, 1011,1, ¿cuánto vale? ¿Sí? Bueno, en este caso el A sub 3 vale 1, el A sub 2 vale 0, el A sub 1 vale 1, el A sub 0 vale 1 y el A sub menos 1 vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la menos 1. ¿Sí? 1 por 2 a la 3 es 8. 0 por 2 a la 2 es 0. 1 por 2 a la 1 es 2. ¿Sí? 1 por 2 a la 0 es 1. Y 1 por 2 a la menos 1 es 0,5. Sumamos y nos dice cuánto es en decimal. ¿Sí? O sea, 1011,1 es 11,5 en decimal. ¿Ven? Aplicando la misma fórmula ya se obtiene el resultado. Fíjense que acá no es tan obvio como en decimal, ¿sí? Pero funciona. O sea, con este mecanismo ustedes pueden tomar cualquier número escrito en binario y llegar a cuánto vale en decimal. ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto. Bueno, la clase pasada llegamos hasta este punto y yo creo que ahora tampoco me voy a pasar de este punto porque ya es mucho. ¿Sí? La clase que viene vamos a estudiar cómo hacer al revés, cómo agarrar un número en decimal y decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale en binario este número? Y de esa manera ustedes pueden ir para los dos lados. También vamos a ver cómo se opera, cómo se suma, cómo se resta, ¿sí? Que no es muy distinto de cómo lo hacían en la primaria con decimal, ¿sí? Entonces, la primera práctica es simplemente que experimenten un poquito este cambio de base para que vean cómo cualquier número puede ser representado en la base de 2 y, por lo tanto, cualquier número puede ser metido dentro de una computadora, ¿sí? Bien, muy bien. No quiero meterles más cosas hoy porque ya son muchas, ¿sí? La clase que viene seguimos y avanzamos un poquito más con este tema. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Bueno, además de ver el video de la clase que viene, ya, donde ya les voy a ir adelantando cosas, es que lo experimenten esto. ¿Está bien? Que lo piensen, tanto en decimal como en binario. ¿Cómo es que contamos? ¿Cómo es que incrementamos las cifras? Y cómo el mecanismo que usamos en decimal también funciona en binario. ¿Sí? O sea, está bueno que lo hagan como ejercicio para entender un poquito mejor cómo trabaja por adentro una computadora. ¿Sí? Bueno, les dejo esa consigna, que lo mediten nomás. ¿Sí? En la práctica después van a practicar cambio de base, van a practicar varias cosas. Y la clase que viene también vamos a ver las unidades que se usan en informática, que también son importantes. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? No, o sea, yo no. Bueno, muy bien. Espero que no se hayan aburrido, espero que les haya gustado. Les encargo entonces ver los videos. Bien, chicos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Siguen mañana con Claudia y el miércoles que viene conmigo. Muchísimas gracias a todos y nos mantenemos en contacto a través de la plataforma o de correo electrónico también, no hay problema. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. chao, hasta luego. Nos vemos, gracias.